Pues acabaron o están por terminarse las precampañas sin demasiadas sorpresas, quizás sí en el caso de Movimiento Ciudadano, pero en lo que toca a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, de punta a punta, ellas fueron las precandidatas únicas y van a estar en la boleta presidencial en junio próximo. Juan Pablo, Leo, Juan Pablo. Manuel, buenas noches. Jorge Alberto. Muy buenas noches, Alberto Beñé. Manuel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Manuel, Juan Pablo, Alberto, un placer como siempre. Muy buenas noches. Pues terminarán las precampañas, luego vendrá esta cosa rarísima que se llama intercampaña y después comenzarán las campañas. ¿Sirven de algo? ¿Sirvieron de algo? ¿Han servido de algo las precampañas? Yo creo que sí han servido porque están en campaña. O sea, de precampaña no. Las precampañas fueron hace bastante tiempo atrás. Entonces, pero bueno, ya están en campaña. La campaña comienza el 1 de marzo, en términos reales, oficiales. Hay un capítulo que no deja de ser interesante. De aquí al 29 de febrero, cualquiera, bueno, las dos coaliciones o las tres, si tomamos en cuenta la de Movimiento Ciudadano, pueden cambiar sus candidatos. Después del 29 de febrero, ya el cambio de un candidato es muy complejo, es muy difícil. Entonces, siempre ha estado el morbo de estas semanas, cualquier tropezón que pudiera tener cualquiera de los aspirantes, pero creo que no hubo sorpresas. Creo que para mí la buena sorpresa fue la de ayer, la de Xóchitl Gálvez. Que volvió a ser Xóchitl Gálvez. Yo creo que volvió, por primera vez después de que fue candidata, tuvo un bajón, creo, todo el mes de diciembre, sobre todo noviembre, diciembre, muy pronunciado y logró sacar un buen evento con un buen discurso y con una buena narrativa. Esto de vida, verdad y libertad me parece que es una buena consigna para manejar, se puede adaptar. Y bueno, habrá que ver qué es lo que viene. Tienen unas semanas un poco para ajustar, porque no van a poder hacer mítines y estas actividades, para ajustar equipos y demás, que habrá que ver cómo transitan estas semanas y cómo comienzan el 1 de marzo. Los cierres son importantes siempre, Alberto. ¿Cómo ves las cosas? Llegan a estos cierres de precampañas con una salpicada de corrupción, de denuncias, de acusaciones que de verdad manchan nuestra vida pública y exhiben a nuestra clase política. La denuncia de San Juana Martínez en el diario La Jornada, que es casi el periódico oficial de la 4T, sobre la supuesta exigencia de un 20% de las liquidaciones de los trabajadores de la agencia informativa Notimex, que fue cerrada en este gobierno, para destinarlo a la campaña de Claudia Sheinbaum, por un lado, que no es un asunto menor viniendo de quien viene. La denuncia, reclamo de Marco Cortés en contra del gobernador de Coahuila. Yo le pondría otro adjetivo. Claro, quedémonos con eso. Sobre el incumplimiento del supuesto acuerdo, en fin. Exhibiendo el acuerdo. Es una exhibición de sí mismo, sobre todo, pero que daña la vida política, daña la credibilidad de los asuntos públicos, de los acuerdos entre partidos y afecta a la coalición, por supuesto. Y después el Movimiento Ciudadano pues no se quedaron exentos de un raspón con este anuncio de la precandidatura única, brevísima precampaña de Maínez. Inicia y termina en el mismo días, evento. Pero además la presentación con unas cartas blancas por parte del gobernador de Nuevo León y la crítica dura, seria, me parece, del gobernador Alfaro de Jalisco, diciendo que estas no son maneras de hacer política en serio y de hablar de una élite o una clase política renovada en Movimiento Ciudadano. Francamente, esas, denuncias, acusaciones, críticas, manchan por todo lo que revelan este proceso de precampañas, por si no tuvieran ya suficientes manchas en el trayecto que han recorrido. Pues sí, porque además el árbitro electoral que ha estado también en medio de este jaloneo, tanto el tribunal como el INE, pues está muy entretenido precisamente con estas denuncias. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Sí, entretenidos, pero al final de cuentas permitieron unas precampañas adelantadas. Ahora también que hablaba Jorge respecto a lo que fue y el resultado de esas precampañas. Tú dabas ahorita, Manuel, la información, por ejemplo, de las primarias en los Estados Unidos, del triunfo de Donald Trump en Iowa, en donde las primarias realmente funcionan y realmente sirve. De por sí México tiene una de las campañas... Aunque también Donald Trump tiene en campaña... No, lo entiendo, pero no dejan de ser campañas primarias en donde vas ganando votos por cada uno de los estados. Ya hay mucho mayor claridad de cómo se llevan a cabo. Me parece
un buen ejercicio que fue empujado por los partidos políticos, que fue permitido por las autoridades electorales y que como primera experiencia se puede mejorar mucho más, y ojalá que esa vida democrática al interior de los partidos políticos realmente funcione, porque vimos de pronto tanto en la oposición como en Morena decisiones antidemocráticas, a pesar de lo que decían las encuestas y con decisiones personales de los liderazgos de los partidos políticos. De por sí México tiene una de las campañas más largas del mundo, desde el mes de febrero hasta el mes de junio, cuando son las elecciones, y llevamos la precampaña, antes de la precampaña, la pre-campaña, la intercampaña y la campaña. Porque las precampañas servirían para que hubiera precandidatos y entre los precandidatos eligiera al futuro candidato. Debates, elecciones estatales, a ver, verdaderamente. Pero acá primarias. Empezamos las precampañas con candidatos. Entonces, porque el proceso de precampañas fue antes de empezamos un día después de las elecciones del Estado de México. En una simulación. Claro, este último tramo, porque el presidente de Banderas fue salida en 2021. Entonces, a mí como ejercicio de elecciones primarias y de precampañas me parece interesante. Me parece un primer acercamiento de la democracia mexicana a la democracia interna de los partidos políticos. No me parece que haya resultado del todo positivo en temas de la presidencia y en temas de los estados, pero sí creo que como ejercicio terminamos entonces así. ¿Te gustó que hubiera procesos internos tanto en la 4T como en el Frente? La intención de procesos internos ocurrieran durante el periodo de precampaña. Y demasiado jóvenes y demasiado largos, pero me parece que es un buen ejercicio. Jorge. Sí, pero yo creo que también, ejercicios un poco simbólicos ya los habíamos tenido antes, ¿no? De Miguel de la Madrid, ¿no? De la pasarela, de los seis, ¿no? Que acaba de fallecer Sergio García Ramírez, por cierto, un hombre que creo que habría que haberlo rescatado un poco más de lo que se hizo, pero bueno, es una acotación al margen. Pero me parece que eso no tuvo demasiada sorpresa. Sí fue una sorpresa la eclosión de Xóchitl. Todo estaba puesto para que fuera Santiago Krill el candidato, y eso creo que es una buena noticia. Pero ahora que hablábamos de las instituciones electorales, yo creo que tanto el INE como el TRIFE están más puestos en su dinámica interna y en sus grillas internas que en atender el proceso y en causarlo. Peligroso verdad, eso, ¿no? Se les fue de las manos. A menos de 5 meses la de verdad la se les fue de las manos. No lograron poner orden ni en el proceso interno de los partidos, ni en la vida interna de los partidos, ni en la presidencia de la República, ni en otros actores. Todo el mundo intervino y ni el TRIFE ni el INE pudieron hacer nada. Y no pudieron poner orden dentro de sus propias instituciones. No, y ellos están en la grilla interna, ¿no? Sí. Tanto el tribunal como el INE están en sus respectivas disputas, que esperemos que para bien de todos las concluyan ahora y se puedan atender el proceso electoral como se debe. Y esto se relaciona, me parece, también con algo que decía Alberto. Tenemos la peor clase política en décadas. O sea, el nivel de nuestra clase política actual, de los dirigentes de los partidos actuales, es lamentable, y eso se refleja también en las campañas. Me parece que tanto en el caso de Claudia como en el caso de Xóchitl, y bueno, el de Álvarez Maínez es demasiado nuevo, tampoco es un personaje muy conocido fuera de su partido, pero en el caso de Claudia y de Xóchitl, tienen una carga de los procesos internos y de las luchas internas que puede ser muy pesada para ambos, ¿no? Para ambas. En Morena ya lo vimos en el caso, por ejemplo, de Ciudad de México. Evidentemente Clara Brugada no era su candidata en el caso de Claudia. En el caso del Frente Amplio de Xóchitl Gálvez, esto que ocurrió con Marco Cortés es una tontería monumental, para decirlo suavemente. Entonces, y lo mismo ocurre con las elecciones de los quienes van a ser candidatos y candidatas al Senado o a la Cámara de Diputados. Entonces, ahí me parece que todavía no terminamos de ver a las dos candidatas realmente como lo que son, porque las dos creo que a partir del 1 de marzo quizás las veremos un poco más, pero también las tenemos con estructuras partidarias que son muy poco flexibles y que también le dan poco movimiento a lo que pueden y quieren hacer las candidatas. Para la gente seguramente se preguntará qué sigue, ¿no? Porque hemos visto ya estas campañas tan largas,
que en realidad no son campañas formalmente, pero hemos visto, digamos, este proceso tan largo desde hace tanto tiempo que uno dice, bueno, ¿y a qué hora estos empiezan realmente a debatir, a contrastar ideas? ¿Qué sigue? ¿Qué puede venir en los próximos meses o en las siguientes semanas, Alberto? Pero sin duda eso debería llevarnos a esperar desde la perspectiva ciudadana, buenos debates con contraste de propuestas, en donde ya más allá de las reyertas, los ataques entre los partidos, la ciudadanía pueda elegir entre una opción y otra, lo que propone una y otra. Hasta ahora, el discurso de Claudia Sheinbaum ha sido el de la continuidad, realmente hablar de un segundo piso de la Cuarta Transformación, es decir, que reforzarán, consolidarán, pero no ha tenido absolutamente una sola línea que se separe de la trazada por el presidente López Obrador, de su discurso, de sus planteamientos, de su visión. Y Xóchitl Gálvez había aparecido con mucha frescura al inicio cuando brincó de la posible candidatura a la Ciudad de México a la presidencial. Y después, creo que en medio de este proceso interno que se complicó del frente opositor, que se precipitó al final suprimiendo la jornada electoral interna que iban a realizar, fue perdiendo presencia y frescura. Creo, como dice Jorge, que en el discurso del día de ayer la recobra, le da sustancia, le da emotividad y esperemos que así sea. Lo que pasa es que ahora vamos a tener este interregno extrañísimo entre el próximo jueves 18 de febrero, que acaban las precampañas, y el 1 de enero y el 1 de marzo, que arrancan las campañas. Creo que todo esto que hemos vivido, las precampañas, las precampañas, los procesos internos, estos ruidos y escándalos, estas torpezas, esta exhibición de la clase política, y los órganos electorales tan débiles, tan divididos, podría ser anecdótico si no estuviéramos de verdad ante el riesgo de volver en una regresión autoritaria al viejo sistema de un partido hegemónico que todo lo controla. Eso es lo que está en juego en la elección de junio de este año, y me parece que ante esta clase política la ciudadanía tiene que asumir con mucha más participación, con mucha más responsabilidad su papel, no abstenerse, tomarles la decisión. Pero la gente está enganchada ya. Ven a la gente ya enganchada en el proceso electoral. Hoy me decía por la tarde en la radio Xóchitl, yo veo a la gente metiéndose cada vez más en el modo campaña, pero entrando a él hasta mayo. Mayo es un mes antes de la elección presidencial. No sé si alcancen los tiempos para que la gente realmente se involucre, participe, tome una decisión y esa decisión la lleve a las urnas a votar por su candidata. Ahora, digo, me parece que es complicado, más allá también de un levantamiento de opinión pública, el saber qué tan enganchadas están las personas con están hartos, a lo mejor ya están la fastidiados. elección. Sí ha habido una mayor politización y una mayor conversación, me parece, a partir de lo que ha sucedido este sexenio. Podemos ver las filas en el INE para sacar la credencial, que también han sido los últimos días para poder tramitar la credencial, y se ven largas filas de las personas. El tema también del voto en el extranjero, que será algo muy particular, que también tendrá que tener un adelanto respecto a lo que están haciendo las personas. Y ahí, si nos vamos a las encuestas, por ejemplo, en la parte de lo que preguntas de qué tan enganchadas están o no las personas, cerca de un 20 o 30% del electorado a nivel nacional que quizá todavía no tiene claridad por dónde va a votar. Varía en los estados, varía también a nivel local y a nivel federal, pero si nos vamos, digamos, a una media de lo que está sucediendo, entre el 20 y 25% de las personas todavía no saben por quién van a votar, no han elegido su voto, y eso te habla de personas que están ya decididas por quién van a votar, ya sea para presidente o para gobernador el próximo mes de junio, y son pocas las personas que todavía no tienen decidido ese voto. Todavía esos indecisos pueden llegar a cambiar, pueden llegar a inclinar, lo que decía Alberto, los debates pueden llegar a cambiar. Ese 25-30% de aquí a junio. Si nos vamos a lo que está diciendo la opinión pública en estos momentos, más o menos sí. De pronto las encuestas pueden ser no tan precisas respecto a lo que está sucediendo, pero eso te habla también de que cuando las personas tienen su voto definido ya en ese sentido y ven complicado cambiar de opinión en el último momento, la conversación quizá no pueda ser tan álgida. Eso no implica que no estén involucrados en la elección. Y vamos a tener los debates que ya se definieron la fecha, no 7 de abril, 27 creo que es el segundo, y 19 de mayo,
que son cada 3 semanas, prácticamente uno cada 3 semanas. Quizás el de 7 de abril es muy prematuro, creo yo, porque vamos a estar empezando la campaña, vamos a estar viniendo de Semana Santa, que es un mes muerto en términos reales de campaña, pero ahí si la gente se comienza a meter será en ese momento. La gente no está tan atento al campeonato de fútbol hasta que llega la liguilla, ¿no? Ahí le echamos mucha más atención. Y yo creo que algo de eso va a ocurrir, y sobre todo si se ve que hay... Creo que Claudia ha tenido una estrategia, el equipo de Claudia, de decir, esta elección ya se definió, ya estamos, ya no necesitamos, ya no, ni salgan a votar porque esto ya está, y que eso les favorece. Si se ve que hay una disputa real, me parece que la gente se va a meter mucho más, ¿no? Si esa narrativa la que se alimenta es de la 4T, es que esto está resuelto. Ya está resuelto. ¿No? Y tendrán que contrarrestar esa narrativa con algo distinto. Más allá quizás el valor del discurso de ayer de Xóchitl, poder poner ese debate. Entusiasme otra vez. Y si lo pensamos desde la perspectiva que planteabas de lo largo que resultan las campañas en México en comparación con otros países, del 1 de marzo al día de la elección son 3 meses de campaña que, pensando en países europeos, es suficiente tiempo para hacer una campaña, modificar condiciones, atraer electorados, que las cosas se ajusten. Es decir, me parece que van a ocurrir cosas y que la gente se va a involucrar mucho más porque está viviendo problemas gravísimos que le afectan todos los días y querrá participar. Ahora, los escucho y hablan de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum. A Movimiento Ciudadano, ¿dónde lo dejamos? O con un candidato que es un desconocido para la gran mayoría, que no era ni de cerca su primera opción, va a quedar muy marginal, muy reducido. Sí, me parece que el Movimiento Ciudadano cumple con poner un candidato, pero no es el candidato que ellos hubieran querido, no es el candidato ideal, sino que era el candidato posible. Muchos de los aspirantes del Movimiento Ciudadano se echaron para atrás, no quisieron competir, y el que era su gallo se equivocó en muchos sentidos en la manera en la cual se postuló, y a final de cuentas a ver si mantienes este discurso de la juventud y mantienes este discurso de fuera la vieja política, pero no es realmente un candidato que se vea que vaya a poder emocionar. Digo, cualquier cosa puede suceder, pero el Movimiento Ciudadano se queda con 7-8% en la intención de voto a nivel nacional actualmente. Puede bajar, Juanpa. Yo creo que puede bajar, bajar. Y si se impone la tesis esta que están manejando del voto cruzado en Jalisco, o sea, de votar Xóchitl para presidente por Xóchitl en este caso, y votar por Larios en la gobernatura, puede ser también. Por Lemus, sí. Por Lemus, ¿no? Jorge, gracias, muchas gracias. Manuel, gracias, Juan Pablo, buenas noches. gracias. Hasta mañana. Pásate.